Murillo, él se posesiona. La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. ¿Y cómo les parece que hace poco, la semana pasada, estaba yo por una de las calles bogotanas, se me acerca una muchacha y me dice que si le regalo unos minutos, y esos minutos eran para que le firmara para la candidatura del señor Mauricio Cárdenas? Ahí estuvimos conversando un poco y me pregunté yo, ¿por qué estará recogiendo firmas? ¿Por qué se quiere lanzar por firmas el doctor Cárdenas? Si su trayectoria es impresionante, ha sido ministro de Minas, ha sido ministro de Transporte, ha sido ministro de Hacienda, ha trabajado con varios presidentes en el país, tiene una trayectoria pues muy larga en la política colombiana y también en la academia. Y yo quisiera comenzar, doctor Cárdenas, hoy que lo tenemos en Patos al Agua, con esta pregunta, ¿por qué por firmas? Bueno, lo más importante es saber si firmaste, Jennifer. Eso es secreto también, eso es secreto. Ojalá que hayas firmado y lo están haciendo muchísimos colombianos. Empezamos hace 10 días, llevamos ya 50,000 firmas. La meta es tener 1,000,000 de firmas. Y la razón por la que me estoy lanzando, impulsando este movimiento, es porque Colombia está a la deriva y Colombia necesita un nuevo rumbo. Colombia necesita un gobierno que pues le dé al país tranquilidad, serenidad, que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que sepa unir, pero también que actúe con muchísima firmeza. Colombia no aguanta indefiniciones, tibiezas, eso de que el centro se confunde con que por un lado esto, por otro lado lo otro. No, Colombia necesita mucha firmeza. Y yo tengo ese carácter. Yo sé unir, sé llegar a consensos, pero sé también sacar adelante decisiones a veces difíciles, impopulares, pero necesarias. Claro. Entonces por eso decidí meterme. Pero ¿por qué por firmas? No me quedó claro, no le entendí. Porque usted pues obviamente tiene una trayectoria, como lo decía, impresionante, pues obviamente es amigo de partidos políticos, pues que tienen maquinarias importantes para moverlo. Ahora me dice, tengo 50,000 firmas, la meta es 1,000,000, digamos que queda un buen camino por recorrer. Sí. ¿Por qué por firmas? Porque los partidos están muy desprestigiados. Y porque creo que el próximo presidente de Colombia va a tener que unir a muchos de esos partidos, a muchas fuerzas, y comenzar por uno, con un partido, con un movimiento, pues es de entrada dejar por fuera a otros. Y de manera más de fondo, tal vez lo que más me motivó a mí a lo de las firmas, es poder hacer una candidatura independiente que le diga a la clase política, miren, ustedes, por el camino que van, las costumbres políticas que tiene Colombia, no están conectando con los colombianos. Los colombianos ponen muy arriba, entre los problemas que quieren resolver, la corrupción, y la corrupción tiene una relación muy estrecha con la forma como se hace la política en Colombia. Entonces yo quiero ser un candidato independiente, un candidato fuerte, y que le pueda decir a los partidos políticos en Colombia, estas son las reglas de juego. De esta manera vamos a gobernar a Colombia de aquí en adelante. El país tenía la esperanza de que con Gustavo Petro iba a haber un cambio, no lo hubo. Pero eso no quiere decir que el cambio no se necesite. Se necesitan cambios en muchas áreas, empezando por la forma de hacer política en Colombia. La política no puede ser un camino al enriquecimiento. La política no puede ser el servicio público mezclado con que el parlamentario asigna el contrato a los contratistas amigos y se queda con una tajada. Eso no puede ser la política en Colombia. Eso hay que cambiarlo. Y eso lo puedo cambiar desde un movimiento independiente, fuerte, y sobre todo un movimiento que tenga apoyo, que tenga mucho liderazgo. Sí, exministro Cárdenas, usted habla de que quiere ser un candidato independiente, sin embargo ya se empiezan a mover las coaliciones de cara al 2026. Por un lado conocemos que el partido de la U, los conservadores, los liberales están revisando la posibilidad de un candidato único, y también por otro lado se han conocido reuniones de David Luna, también Juan Daniel Oviedo, entre otros, también hay Juan Manuel Galán. ¿Usted en cuáles de esas reuniones ha estado y con cuál de estas coaliciones le suena para pues revisar la posibilidad de aspirar a la presidencia? Hay que armar una coalición. No creo que ya, o sea, yo creo que el momento no es ahora. Estamos a julio. Las elecciones son en mayo del año entrante. El país está preocupado porque ve a Petro fuerte y dice la oposición está dividida, hay muchos candidatos. Al final habrá un único presidente. Y en la segunda vuelta habrá 2 candidatos. Y en la primera vuelta habrá 5, 6, 8. Entonces el sistema va produciendo ese filtro para ir decantando las candidaturas. Hay un embudo natural.
Entonces, no nos afanemos. Además, porque sí, Petro es un protagonista muy importante de la política nacional, pero Gustavo Petro no va a estar en el tarjetón. No sabemos quién va a ser el candidato de la izquierda. Entonces, dejemos que esto surta su curso, que yo creo que todos los candidatos que estamos en este momento en la cancha queremos avanzar. Sabemos que tenemos que hacer esa coalición, sabemos que tenemos que al final del día unirnos, pero en este momento hablar de unirnos alrededor de un nombre... Pero usted se ha reunido con algunos de esos grupos. Claro, yo me he reunido. Mire, esta misma mañana estuve hablando con Sergio Fajardo, he hablado con Oviedo, con Luna, he hablado con posibles aspirantes como Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, he hablado con Juan Manuel Galán, he hablado con los candidatos que están más a la izquierda, como Claudia López, y espero poderme reunir con Gustavo Bolívar, no por ninguna razón distinta, sino porque creo que en la política tiene que haber espacio para un diálogo respetuoso con los que son rivales, con los que son nuestros adversarios en la política. Entonces, de hecho, le planteé a Gustavo Bolívar que desayunáramos. A mí me parece que en el ring, en el cuadrilátero, evidentemente la política es un deporte de contacto, fuerte, duro, pero en el camerino tiene que haber diálogo, tiene que haber buen trato. De las cosas que más me choca profundamente de Gustavo Petro es la descalificación del adversario, el ataque personal, la grosería. Eso me parece que no debe caber en la política. En la política debe haber diferencias en las ideas. Difiero fundamentalmente de lo que pienso que representa a Gustavo Bolívar en política, que es esa izquierda estatizadora radical, pero puedo tomarme un café con él. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Doctor Cárdenas, ¿qué le diría a Bolívar? ¿Cuál sería el tema de esa conversación? Porque de pronto hablamos con él ahora para comentarle. Que me dé su lectura de por qué cree que fue el fracaso del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué fracasó? ¿Qué lecciones aprendidas hay? Yo he trabajado en varios gobiernos. Yo trabajé con César Gaviria, con Andrés Pastrana, con Juan Manuel Santos. Con todos he sido ministro. He aprendido mucho de ellos, he aprendido mucho de cómo se gobierna. Pero quiero aprender también, sigo aprendiendo. Y este gobierno de Gustavo Petro no deja de sorprenderme porque hay una cantidad de disfuncionalidades, hay un caos. Creo que ha sido la gran frustración para los izquierdistas colombianos. Lo decía Jorge Iván González, el primer director del Departamento Nacional de Planeación de este gobierno, profesor de la Universidad Nacional. Dijo, Gustavo Petro frustró el sueño, el anhelo que tenían los profesores de la Universidad Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que enterró la opción de izquierda, pero quiero oírlo y quiero entenderlo del lado de Gustavo Bolívar. ¿Por qué? Porque yo creo en algo completamente diferente para Colombia. Creo que lo que Colombia necesita es un gobierno que le dé muchas garantías al sector privado, que apoye al sector privado, que el sector privado crezca, pero también un Estado que resuelva los problemas sociales. Ese soy yo. Doctor Cárdenas, en eso que usted dice, yo creo que hay millones de colombianos, no sé cuántos, pero sé que hay millones, muchos de ellos nos pueden estar oyendo, que no quieren petrismo, por todo lo que usted acaba de decir, pero que tampoco quieren de pronto statu quo. Y algunos lo pueden relacionar usted con eso, por lo que usted dice, que ha participado en muchos gobiernos anteriores, a esos millones de colombianos que no quieren petrismo, pero de pronto quieren cambios más rápidos en el tiempo. ¿Qué decirle a ellos? ¿Qué propuestas hay para ellos en un espacio en el que no esté ni lo tradicional de siempre, pero tampoco esto que está pasando? Muy bien, muy buena pregunta, Sebastián. Yo traigo a la mesa experiencia, conocimiento, recorrido, saber cómo es este país, cuáles son los problemas de Colombia, cuáles son los problemas que hay que resolver, pero también traigo una voluntad de reforma, de transformación. Traigo la voluntad ya hablé de las costumbres políticas, de la necesidad de cambiarlas, y traigo una voluntad, y es sentir que los jóvenes de Colombia están hoy desalentados, desanimados, desesperanzados, y que los jóvenes de Colombia que salieron a protestar hace 4 años están hoy frustrados de que no vieron que eso se tradujera en nada. Fueron instrumentalizados por Gustavo Petro y a ellos tenemos que darles una respuesta. Entonces, mi campaña va a estar muy, muy enfocada en darle a los jóvenes de Colombia lo que necesitan. Ellos no quieren vivir de un subsidio. Ellos no quieren recibir ese pago todos los meses que recibieron sus padres. ¿Ellos qué quieren? Ellos quieren tener una oportunidad para tener un trabajo y tener un ingreso. Óigame esto, Sebastián. Ellos quieren facturar en dólares y vivir en pesos. Desde Colombia, hacer la programación, los técnicos contables, los técnicos agropecuarios, los técnicos audiovisuales, facturar en dólares, vender sus servicios al mundo, pero vivir en pesos. Eso sería estupendo, pero si lo interpreté bien, usted un poco ofrece
una velocidad de cambio mayor, porque gobiernos en los que usted participó, que es cierto que hubo avances, pero también otra crítica que hay es, oiga, de pronto la gente no apreció esos avances por la velocidad o por lo que sea. ¿Usted cree que Colombia necesita mayor velocidad Mucha de más. esas reformas? Sobre todo en la política, esas costumbres políticas hay que cambiarlas, y sobre todo en los jóvenes. Y a los jóvenes les quiero decir esto: capacitación, formación técnica, inglés, 1 año de formación técnica. Lo he estado viendo por todo el país. Es lo que necesitan los jóvenes. Es soñar con que van a progresar, darles alas para que vuelen. ¿Qué quieren los jóvenes de Colombia? Los jóvenes quieren tener ingresos para gastarse en las cosas, darse sus gustos. Entonces a los jóvenes hay que darles eso. Pero también los jóvenes de Colombia dicen: nuestros padres tuvieron una vivienda, pudieron comprar una vivienda. A los jóvenes les está costando mucho poder tener acceso a una vivienda. Usted ve jóvenes de 40 años, 35 años que dicen: no hemos podido comprar una vivienda. A los jóvenes también tenemos que darle la solución a eso. Ahora, usted me decía, el país no quiere los extremos. El país sabe que no puede quedar en manos de un tipo de gobierno que lo que hace es ser un charlatán. Y aquí tenemos en el gobierno en este momento un charlatán, que a cada problema le encuentras el culpable, no la solución. Pero hay charlatanes de derecha que dicen que todo se resuelve acabando con los impuestos o rociando balín, como dice uno de los candidatos. No, Colombia no es eso. Colombia es un país que necesita resolver sus problemas, poniéndole mucha seguridad, empoderando a la fuerza pública para que retome el control del territorio, firmeza, acabar con la paz total, pero necesita también política social. Por eso yo hablo mucho de que Colombia necesita seguridad multidimensional, que quiere decir seguridad con la fuerza pública, pero también la seguridad que da a tener educación, salud, vías. Eso es seguridad multidimensional. Claro. Doctor Cárdenas, ¿qué cree usted que hay detrás de esas manifestaciones de desconfianza de los últimos días del presidente Petro y de algunos funcionarios de su gobierno sobre el sistema electoral en Colombia? Mira, Hugo, yo te digo con toda sinceridad, yo estoy preocupado con la misma posibilidad de que haya elecciones el año entrante. Yo veo a un presidente que se está transformando en un autócrata, que está mostrando su verdadera personalidad, y que si uno empieza a atar cabos, encuentra muchos elementos para decir: las elecciones mismas están amenazadas. No nos vamos a dejar. El país es más sólido, hay más país que gobierno, hay más país que presidente, pero que el presidente está coqueteando con la idea de cuestionar la legitimidad de quienes realizan las elecciones, de los contratistas que hacen las elecciones. Ya lo vimos, es muy evidente. Incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su principal alfil, Laura Sarabia, para él poder decir: sigo en la pelea contra ese contratista. O sea, eso es muy diciente. Eso quiere decir que sus enemistades, sus odios, pueden más que sus necesidades. Él necesitaba ese apoyo de Laura Sarabia, pero estuvo dispuesto a dejarse guiar por ese odio. Es decir, eso es una fuerza muy, muy, muy potente en él. 2, el gasto público. Está desnivelada la cancha. Este gobierno, primero, ya soltó cualquier pretensión de responsabilidad fiscal al decir que no va a cumplir con la regla fiscal. Está gastando. ¿En qué está gastando? En el empleo militante. No sé si tú has oído hablar del empleo militante, que es la figura que utiliza el gobierno, que son las OPS, las órdenes de prestación de servicios. 3, la constituyente. ¿Para qué una constituyente? No es para cambiar la Constitución del 91. La Constitución del 91 no ha sido una camisa de fuerza. La Constitución del 91 se ha permitido avanzar en muchos frentes, y empezando por las libertades individuales. Colombia no necesita una nueva Constitución, lo que necesita es un nuevo gobierno. Petro, ¿por qué quiere una nueva Constitución? Para cambiar las reglas electorales y para él decir: mientras se definen las nuevas reglas electorales, suspendamos las elecciones. Es obvio. Y finalmente, ¿qué me dice usted del atentado a Miguel Uribe? Es intimidando el proceso político, es diciéndole a los candidatos, como nos han dicho a nosotros: no están dadas las condiciones, no hay seguridad. ¿Para qué? Para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que es estar en la calle. Yo me la paso en la calle, estoy en la calle, no me dejo intimidar por Gustavo Petro, no me dejo intimidar por quienes están atentando desde ese lado con la seguridad de los candidatos. Pero sume todos estos 4 puntos y llega a una conclusión muy obvia. Aquí hay alguien que está tratando de por lo menos, tener una influencia sobre las elecciones del año entrante. Y en el peor de los casos, que no haya elecciones. Exministro Cárdenas, mire, hay un tema que me interesa mucho y le voy a cambiar de tercio porque ya lo voy a poner en el plano de presidente. Y le preocupa mucho a las regiones, le hablo desde Barranquilla. El tema de la descentralización.
Yo converso con mucha frecuencia con el doctor Adolfo Meisel, que es el rector de la Universidad del Norte, que ha sido un abanderado mucho de este tema, y entre las cosas que me decía el doctor Meisel en estos días, me hacía un recordatorio, me decía, mire Oscar, el gobierno, en Colombia nunca ha habido un ministro de Hacienda costeño, nunca ha habido un ministro de Hacienda de la región Caribe. Ha habido de Bogotá, de Antioquia, del Valle, de todas partes, menos de la región Caribe. Y ese tema, aunque uno crea que es menor, es un tema muy importante en un país tan centralizado como Colombia. La Constitución del 91 tenía ese propósito de ser un país descentralizado, pero se ha quedado corto en el cumplimiento de esas metas. Le pregunto a usted, que ha sido ministro de Hacienda en 2 oportunidades, ¿cómo lograr que Colombia se descentralice en serio, con recursos y con todo lo demás? ¿Y cómo lo haría usted? Porque siempre uno habla con los ministros de Hacienda o con los presidentes de turno y dicen que se encuentran con un cuello de botella, bueno, que es impresionante. Ahí hay una ley que se viene haciendo para lograr ese propósito, que fue una de las funciones, de las misiones que tuvo la Constitución del 91. ¿A usted qué reflexión le genera esta inquietud desde las regiones? Muy bien, Oscar. También soy gran amigo de Adolfo Meisel y voy mucho a la Universidad del Norte. Mañana voy a estar allá, precisamente. El centralismo, el bogocentrismo, acabó con Gustavo Petro. Ya representa el fin del centralismo. El país estaba aburrido del centralismo, descontento. Yo diría que incómodo, molesto. Pero ahora ya hizo una intolerancia. El centralismo muere. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro, además de todos los problemas que tenía el centralismo, que es Bogotá decidiendo todo, Bogotá decidiendo si se hace una cancha deportiva o no en Soledad, o si se hace un centro de desarrollo infantil en Sabana Larga. Nada de eso debe ocurrir en un país un país de regiones. Eso está mal. Y eso era así, y había un descontento, pero Gustavo Petro le metió una dosis, una carga de profundidad adicional. Y es que Gustavo Petro dijo, la plata va solo a donde haya gobernantes locales, llámese gobernadores o alcaldes, afines a mi ideología. Y le cerró la llave, le cortó el chorro. Le cortó el chorro a Barranquilla, a Cartagena, a Bucaramanga, al departamento de Santander, a Manizales, a todas las ciudades donde hay candidatos que se eligieron con plataformas de oposición, les cortó el chorro. Entonces, no podemos vivir en un país donde hay un presidente que usa el centralismo, que ya de por sí era muy antipático, y lo usa para tratar de inclinar la balanza desde el punto de vista político. Entonces se acabó el centralismo. Mauricio Cárdenas, presidente, 7 de agosto del 2026, acto legislativo. Ya no para las competencias que se deben delegar al nivel subnacional, a gobernadores y alcaldes, sino para decir, discutamos integralmente en una reforma a la Constitución, ¿cuántos recursos van para las regiones, empezando en el año 2028, porque será el primer año en el que entra en vigencia ese acto legislativo, 2028, las competencias que van para allá y los recursos que van para allá? Me comprometo a eso, a darle al centralismo, al bogocentrismo, ya la estocada final. Entonces, no la reforma que propuso Juan Fernando Cristo y que gozó de todo el apoyo. Esa reforma... Esa no le gustó. No, porque esa reforma no habla de que se va a enviar unos recursos, pero no se dice para qué. Entonces, mientras no se diga para qué, esa reforma no está vigente. Tenemos que discutir las dos cosas al tiempo. Y ojo, los congresistas que estuvieron de acuerdo con mandar los recursos van a defender que sea Bogotá, porque es donde ellos influyen, la que decide sobre las vías terciarias, sobre las universidades. No. Señores congresistas, prepárense, va a ir la plata, pero también van a ir las funciones. Y ustedes tienen que discutir las dos cosas al tiempo. Esa es la verdadera reforma al centralismo, esa es la reforma a la que me comprometo, porque no quiero que el ministro de Hacienda decida si se hace una cancha deportiva o no en Soledad Atlántico. Eso lo tiene que decidir el Consejo Municipal de Soledad y el alcalde de Soledad. Eso no lo tiene que decidir el ministro de Hacienda. Precandidato Cárdenas, quisiera que nos regresáramos un momento a la campaña, a cómo ha hecho la campaña. Pues lo primero, devolverme un poco en esta entrevista y saber cómo está la seguridad suya. Si usted tiene esquemas, si en este momento se siente seguro, si ha tenido amenazas, y conectarlo con la campaña, porque usted ha hecho una campaña que tiene una orientación muy claramente de familia. Es decir, usted nos ha presentado a su esposa Cristina, a sus hijas Andrea y Amalia, ha mostrado ese mundo rodeado por mujeres en que usted vive. Quisiera que pasáramos un momento, por favor, un video sobre la campaña para que quienes nos acompañen en la plataforma de Itu y en YouTube de Blue Radio puedan ver el video. Bueno, ahora me toca a mí. Estoy listo. ¿Yo? Pero tú también. La más rumbera. Yo creo que Andrea.
No, pero también te gusta. Bueno, los dos. A los dos. Los dos. ¿Quién es más deportista? Yo. Andrea. ¿Quién es más sentimental? ¿El papá? Sí. Yo pues creo. sí. Ahí están, ese video, el video lo hace el señor Cárdenas con su hija Andrea, y es como este reto en que se hacen preguntas el uno al otro de distintas emociones o de distintas formas de ser. Y es una campaña pues obviamente muy con orientación de familia, y en ese sentido le quiero preguntar pues primero, ¿por qué tomó esa decisión de darle esa orientación tan fuerte de familia? Y segundo, por su seguridad, pues porque como está el país en este momento, pues son dos asuntos que han tomado ese protagonismo: la seguridad del candidato, de la familia del candidato, y ese énfasis en la importancia de la familia en la vida de quien participa en política. Mira, empecemos por la familia. Soy hijo de una familia antioqueña. Mis padres vinieron a vivir a Bogotá en los años 60. Aquí me crié, aquí me eduqué, aquí me casé con Cristina. Tenemos 3 hijas maravillosas y tenemos mucha vida familiar. Mis hijas son muy importantes. Cristina también ha sido un factor, digamos, como el ancla de la familia. Y esas son dimensiones pues que no necesariamente se conocen, porque mi función ha sido pues esa función del ministro de Hacienda. No he sido 2 veces, Oscar decía, he sido 2 veces, no, he sido ministro de Hacienda una sola vez, pero mucho tiempo. Y fue el tiempo en el que crecieron las hijas. Entonces, pues eso fue un tiempo en el que me costó un sacrificio grande familiar. Y después de salir del Ministerio de Hacienda en el 2018, he tratado de ser un mucho mejor papá. Esa ha sido mi gran función, un mejor papá, y lo he logrado. Tengo las 3 hijas que están siempre rodeándome, apoyándome. El otro día le preguntaron a una que si ellas estaban de acuerdo con que yo fuera candidato presidencial. Y dijeron, no es que estemos de acuerdo, es que sabemos desde que nacimos que ese era un sueño, y mi papá lo que lo mueve, lo que lo motiva es eso. Aprovecho para decirte, ellas son las que se preocupan por la seguridad. ¿Por qué? Porque uno como candidato pues está lleno de adrenalina, de energía, quiere estar en todas partes, quiere correr de aquí para allá, y lo mío es calle, estoy muy en la calle, estoy hablando con la gente. A mí se me olvida ese tema de la seguridad, te soy sincero, pero ellas sufren un poco. Yo no tengo protección, no tengo ningún esquema de seguridad, no he tenido, digamos, ese contacto del lado del gobierno. Los amigos que se preocupan por uno me han ofrecido apoyo, digamos que eso lo agradezco enormemente, pero bueno, yo sigo adelante, no nos vamos a dejar de intimidar, no vamos a parar, y el gobierno pues toma sus decisiones. No sé con qué criterio de pronto dices que Cárdenas no tiene todavía el porcentaje suficiente en las encuestas que amerite protegerlo, pero bueno, eso ya son decisiones del gobierno. Precandidato Cárdenas, ya para terminar, pues en uno de sus últimos videos, a propósito que Ana Cristina hace referencia a esa forma en la que usted se está comunicando con un posible electorado, pues yo lo veo como muy presidencial. Está usted en un escritorio, pues atrás se ven un montón de libros, su banderita, ya parece presidente en esa imagen. No sé si la podemos mostrar a través de nuestras, ahí lo tenemos muy presidencialista usted en este video, y habla de decretos que usted el primer día que llegaría, si es que llega a la presidencia, tomaría como decisiones importantes: inicio del fracking, cierre de mesas de negociación fallidas en la paz total, respaldo total a la fuerza pública, y en ese punto habla de la reincorporación de militares en retiro. Me gustaría saber a qué militares usted reintegraría y por qué, para despedirlo ya en esta entrevista de Patos al Agua. Gracias, Jennifer. Mira, primero que todo, como el país está a la deriva, el país necesita ya alguien que le dé la ruta, que fije el rumbo. El antipetrismo, la crítica a Petro, la crítica a los pasaportes, que uno dice, ¿por qué está discutiendo hoy los pasaportes con tanto problema que tiene Colombia? No es suficiente. El electorado quiere propuestas, fórmulas. Y este video que están mostrando va en esa idea. Yo quiero mostrar lo que haría el 7 de agosto del 2026, que es firmar estos decretos. Y el primero es autorizar el fracking responsable en Colombia. Necesitamos producir más petróleo, más gas, de una manera muy responsable, con los estándares que ya existen en el mundo, que no generan ningún problema ambiental. Pero es que esa plata la necesitamos para capacitar a nuestros jóvenes, la necesitamos para acabar con la deforestación en Colombia, que es el problema del cambio climático nuestro. Entonces, fracking responsable. Tú me preguntas por el tema de la seguridad, Jennifer. Colombia ya sabe que la política de paz total no va para ningún lado, que el país necesita resetear eso. Entonces yo lo primero que hago es retomar las órdenes de captura frente a los cabecillas
que hacen parte de las mesas de negociación. Hay que volverlos a meter a los centros de reclusión. Acabar con las mesas, pero sobre todo hacer un traslado presupuestal para que la fuerza pública, que tiene el 75% de sus equipos están parados por falta de mantenimiento, en algunos casos por falta de combustible. Un traslado presupuestal y el mandato a la fuerza pública de que retome el control del territorio, porque hay zonas del país donde no pueden entrar, donde hay ceses al fuego, que por cuenta de las mesas de negociación de la paz total. Entonces es un mandato, claro, tú me preguntas qué hago con los militares que ya fueron llamados a calificar servicios. Hay una gran cantidad de generales, de coroneles, que podrían prestar un gran servicio al país. Deme 2, 3 nombres que usted reincorporaría. A ver, yo le digo, no estoy pensando en reincorporación en este momento, estoy pensando en su vinculación para apoyar. Porque es que revincular, reincorporar no ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque esta es una estructura piramidal, jerárquica. Usted no puede llegar ahora a cortar, a truncar carreras. Entonces lo que necesitamos es coroneles retirados, generales retirados, vengan acá. Por ejemplo, en el Catatumbo, necesito un grupo de ustedes haciendo la inversión en infraestructura, liderando la inversión social. Ahí hay muy buenos planificadores, hay muy buenos ingenieros. Vengan, ustedes no le tienen temor a trabajar en el territorio, saben trabajar en el territorio, saben articularse con la fuerza pública que está activa. Vengan a prestar ese servicio. Entonces, los voy a incorporar. Y no descarto que alguno de los generales que fue llamado a calificar servicios, que el día de mañana pueda volver en esa condición al Ministerio de Defensa. Última, porque se nos está alargando mucho este patos al agua. ¿Con qué plata va a trabajar? Porque obviamente tenemos un problema financiero en el Estado. Usted que fue ministro de Hacienda, ¿cómo lo va a hacer? Es que uno de los decretos que viste ahí en el video es el recorte al presupuesto a donde no se necesita. El empleo militante hay que acabarlo. El empleo militante está acabando con nuestra democracia y está acabando con nuestras finanzas. Hay en este momento casi 500,000 contratistas que no se necesitan en el Estado, que los tienen ahí para que voten por el pacto histórico. Entonces lo primero es recortar todo eso. Ahí nos ahorramos billones, no miles de millones, billones de pesos. Acabar con el Ministerio de la Igualdad, cerrar la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y le voy a decir, no crea que es porque no me han dado la protección, porque no es por eso, no es en espíritu de retaliación, porque miren mis declaraciones desde hace meses, desde antes del atentado a Miguel Uribe, hay que acabar con la UNP. La UNP cuesta 4 billones de pesos. ¿Y esa plata va para dónde? Para la seguridad de todos los colombianos, no para que haya escoltas y conductores que vayan a hacerle el mercado a personas que fueron exministros hace muchos años y que sienten que están amenazados. No, el que está amenazado es el habitante del Chocó, es el habitante del Catatumbo. Hacia allá deben ir esos recursos. Pues, precandidato, le deseamos muchos éxitos con esa recolección de firmas. Ojalá que termine de encontrarlas. Lleva 50,000, son 1,000,000, pero pues ahí está usted trabajando. Gracias por explicarnos usted qué quiere hacer con el país si es que llega a ser presidente. Feliz día para usted. Gracias, Jennifer, y gracias por la firma. Estoy suponiendo que la diste y les pido a todos los que nos están oyendo que la hagan. Porque les quiero decir, 7 de agosto del 2026, empezamos a gobernar, empezamos a tomar las decisiones para que Colombia tome un nuevo rumbo. Ese es Mauricio Cárdenas. Un personaje más en Patos al Agua. En Mañanas Blue, Patos al Agua.